Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, luego le doy una interrupción al congresista. Creo que tenemos en este artículo una evidencia de algo que hemos ido señalando a lo largo del debate y que tiene que ver con la inercia presupuestal en el MEF y que tiene que ver con la permanente lógica de asignación presupuestal. El tema de fondo, señora Presidenta, no es si en 3 meses transfiere o no transfiere el Ejecutivo a los gobiernos regionales. Y cuando se les dice que ustedes tienen que definir, Presidenta, a través suyo al ministro, no nos estamos refiriendo al MEF necesariamente, nos estamos refiriendo al gobierno nacional. O sea, tiene que ser el gobierno central quien, a través de los sectores, defina si se hace la transferencia o no se hace la transferencia. Entonces, ¿qué cosa ocurre, señora Presidenta? Ocurre, por ejemplo, que tenemos distintos ministerios, como el Ministerio de Educación o el Ministerio de Vivienda, que son los 2 ministerios que a lo largo de la historia, señora Presidenta, reciben una gran partida presupuestal que no ejecutan directamente. Y ya lo sabemos, o sea, uno puede ver a lo largo de todo el tiempo. De hecho, el ministro, señora Presidenta, cuando hizo la presentación de esta propuesta originalmente en el Pleno, mostró la inercia de presupuestación y mostró y dijo, siempre se les ha transferido en junio, ahora se les va a transferir en marzo. Nuevamente vuelve la misma discusión. ¿A qué se refiere? A que tiene que haber una transferencia de parte del Gobierno Nacional hacia los gobiernos regionales y locales. Porque no se termina de asumir, señora Presidenta, 2 problemas de fondo. Uno, ¿cuándo vamos a dar un paso decisivo y agresivo hacia la descentralización fiscal? Para que no sea el Gobierno Nacional el que tenga que definir si transfiere o no transfiere bajo un criterio del Gobierno Nacional. Uno tiene una región, Presidenta, donde tiene, además, por ley, ya la competencia para infraestructura. Ojo, porque en el caso de educación, por ejemplo, la competencia para inversión en infraestructura es claramente de los gobiernos subnacionales. El gobierno nacional, en teoría, debe complementar, apoyar la ejecución de los proyectos, pero en teoría la ejecución de infraestructura es ya una competencia transferida a los gobiernos subnacionales. Pero la plata para ejecutar esa función no la tienen, la tiene el Ejecutivo. Y entonces el gobierno local y regional tiene que hacer la peregrinación, porque lo que hace todo el tiempo es una peregrinación al gobierno nacional a pedir transferencia. Entonces yo tengo, por ejemplo, imaginemos un gobierno regional o un gobierno local que tiene 25 escuelas en situación precaria y que tiene que invertir en estas 25 escuelas y define que su prioridad son 10. Y va al gobierno nacional y el gobierno nacional le dice, no, mire, ¿sabe qué? Esas 10 no, sino estas 5. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, y entonces definen, yo tengo plata y te voy a dar para estas 5. Lo mismo para el tema de agua y saneamiento, señora Presidenta. El Ministerio de Vivienda y Construcción tiene un presupuesto histórico gigante. Y luego, durante todo el tiempo, los alcaldes tienen que ir en peregrinación al ministerio a que les aprueben el proyecto de agua y saneamiento. Entonces van con el proyecto 1, 2, 3, 4, 5 y en el ministerio les dicen, no, el 1 no, corrige tal cosa, corrige otra cosa. Al final aprueban un presupuesto, aprueban un proyecto que no era el que originalmente se quería hacer eventualmente en la región y esa es la única manera en la que se puede obtener el presupuesto, llega el proceso y después hemos visto en N casos, señora Presidenta, que hay problemas de ejecución. Se le achacan a los gobiernos locales y regionales, tienen parte de responsabilidad. ¿Hay corrupción en los gobiernos locales y regionales? Sí, hay corrupción, nadie lo está negando. Sin embargo, ¿por qué se va a decir que no hay problemas de corrupción en el gobierno nacional? ¿Quién dice que no hay corrupción en el gobierno nacional? Yo al menos no metería las manos al fuego por nadie. Espero que tampoco lo haga el señor ministro a través suyo, Presidenta, porque de esa manera no fomentamos la fiscalización y la transparencia necesaria. Entonces, este artículo da una especie de señal de vamos a querer hacer esas transferencias hasta marzo, pero sigue siendo decisión del Gobierno Nacional. Sigue siendo decisión del Gobierno Central el que se haga la transferencia al Gobierno local y al Gobierno regional. Una de las discusiones de fondo, ¿ahorita se puede corregir esto? Creo que no, porque evidentemente ya llegó un marco presupuestal que ustedes están trayendo, donde evidentemente la plata está concentrada en el Gobierno Nacional y habrá que ver cómo se hacen las transferencias. Pero el pedido que se está haciendo es que se le dé la posibilidad a quien tiene la competencia de realizar
esto de manera correcta. ¿Eso supone mejorar sueldos? Probablemente. ¿Supone mejorar también controles? Sí, por supuesto. ¿Supone un conjunto de cambios en la función y en el acompañamiento de los gobiernos locales y regionales? Sí. Pero lo que necesitamos es fortalecer la autonomía y la capacidad de decisión, señora presidenta. En este caso, el debate es quién decide. ¿Quién decide? ¿Decide el gobierno nacional o deciden los gobiernos locales y regionales? Esa es la pregunta. Y entonces, claro, acá lo que se dice es que decide el gobierno nacional a través de distintos criterios. ¿A pedido de los gobiernos locales? Sí, pero tienen que hacer el pedido. Y entonces la pregunta es, ¿por qué si ya tienen la competencia? Entonces hay una discusión de fondo que hay que dar, señora presidenta, sobre la descentralización fiscal, sobre la previsibilidad del presupuesto, porque parte de este problema, señora presidenta, tiene que ver con la capacidad que tienen los gobiernos locales y regionales también de prever cuánta plata van a tener para cumplir con las funciones que por ley les hemos transferido. Y entonces que podamos ir definiendo con claridad. Si es que ya sabemos que más de la mitad del presupuesto se va a ejecutar en las regiones y en los territorios, ¿por qué ese presupuesto de arranque no está en las regiones y en los territorios? Si ya sabemos que directamente el Ejecutivo no va a hacer la inversión directa, ¿por qué sigue teniendo la partida presupuestal principal? Los países, señora presidenta, que tienen procesos de descentralización real, lo muestran en su presupuesto. Y este presupuesto nuevamente tiene más del 70% del presupuesto en el gobierno nacional y menos del 30% en los gobiernos subnacionales. Más allá de lo que nos vaya a decir el ministro, que seguro dirá, pero finalmente les vamos a transferir el dinero y finalmente van a hacer la ejecución, el tema de fondo es por qué seguimos manteniendo la inercia histórica de este presupuesto y no nos atrevemos, ojalá se pueda el próximo año, a tener claridad de que ya una parte muy grande de la torta esté previamente y claramente definida como fondos para los gobiernos locales y regionales, sin tener que pasar por el trámite de la peregrinación histórica a pedirle a los sectores que les aprueben el proyecto para finalmente recibir la transferencia, Presidenta. Gracias, congresista, y le diría que por primera vez creo coincidimos. Así que le damos el uso de la palabra al ministro. Espero no sea la última, efectivamente. Bueno, me alegro que ya estamos encontrando ciertas coincidencias. Primero, yo les quisiera decir, dentro de lo que hemos discutido y tratando de buscar una posición de consenso, yo estaría de acuerdo con lo que, por su intermedio, ha presentado el congresista Violeta, de que todas las transferencias que nosotros tengamos que hacer dentro del marco del presupuesto, que ustedes lo van a ver en todos los proyectos que se van a adjuntar a este presupuesto, las hagamos dentro del artículo 13 y 14, ¿no? Cualquier transferencia que no se haga, y esperemos que sea cero, hasta marzo, pase por esta comisión y se apruebe con los votos mayoritarios de la Comisión del Presupuesto y eventualmente del Pleno. Yo pienso que es algo que me parece razonable. En ese momento tendremos que justificar por qué no se hizo la transferencia y tendremos que venir, como marca la ley, donde ustedes a rendir cuentas de qué fue lo que pasó. Ahora, por su intermedio, yo quisiera aclarar algunos puntos que ha hecho la congresista Glave. En primer lugar, no es cierto de que todo el dinero sea del gobierno nacional y que los gobiernos regionales tengan que venir a pedirnos plata a nosotros. Dentro del marco de priorización de proyectos, hay que recordar que son los gobiernos regionales y las municipalidades las que hacen su plan de inversiones a 5 años. Gobiernos regionales y las municipalidades las que hacen su plan de inversiones a 5 años. Ese plan de inversiones ellos los traen al MEF y dentro del margen presupuestal, ellos deciden cuáles son los proyectos que van a priorizar. Ellos deciden la viabilidad de sus proyectos y ellos ejecutan sus proyectos. O sea, lamentablemente, nosotros, si puedo acabar la idea y le doy la interrupción. Lamentablemente, nosotros hemos heredado una situación que no era así. Efectivamente, había una situación en la cual algunos funcionarios decidían sobre estos proyectos.
Eso nosotros lo estamos cambiando y nuevamente les pido que crean en nosotros que efectivamente hay un cambio a favor de las regiones y las municipalidades. De ahora en adelante y en base al nuevo sistema de inversiones, son los gobiernos regionales los que deciden dónde invierten, qué invierten y realizan sus inversiones. Obviamente esto dentro de los marcos de la ley tienen que cumplir con la Contraloría, tienen que cumplir con la ley de compras y contratación del Estado. Lo que nosotros hacemos, y creo que es una prioridad y es parte del manejo presupuestal, es que lo que tratamos de hacer nosotros como Ejecutivo es direccionar el dinero hacia aquellas regiones que más lo necesitan, ¿no? Por ejemplo, les pongo un caso. La Municipalidad de Lima recibe muy pocos recursos del gobierno central. ¿Por qué? Porque la Municipalidad de Lima tiene sus propios ingresos, es una región próspera, tiene recursos directamente recaudados. Lo que nosotros tratamos de hacer, y por eso nosotros le llamamos el cierre de brechas, es que todos los proyectos vayan orientados a reducir la pobreza, a generar mayores expansión agrícola, en atacar los problemas de falta de viabilidad, etcétera, etcétera. Es lo que nosotros le llamamos cierre de brechas. Pero el que finalmente decide qué cierre de brechas se hace es el gobierno regional o el alcalde distrital. Y lo que nosotros queremos cambiar, y tampoco lo podemos cambiar de la noche a la mañana, es que efectivamente por su intermedio, como decía la congresista Glave, hay ciertas carencias en algunos gobiernos locales y algunas municipalidades. Falta ayuda técnica, falta personal, y por eso nosotros nos hemos comprometido a descentralizar las decisiones precisamente para que los alcaldes y para que los gobernadores no tengan que venir al MEF. Nosotros no queremos que vengan al MEF. Esa es una decisión nuestra. Estamos fortaleciendo Proinversión, estamos descentralizando Proinversión y estamos cambiando todo el sistema de inversión pública. Lo único que les pido es, dennos chance de probar el cambio que estamos haciendo. Si no funciona, ustedes pueden venir el próximo año y decir, ¿sabe qué, ministro? No funcionó su propuesta, pero yo sí creo que va a funcionar, yo sí creo que vamos a transferir en marzo. Pero si ustedes nos obligan a pasar por esta comisión, no vamos a lograr transferir todo el dinero a las regiones y a las municipalidades y eso nos va a causar un problema político. Le pedí una interrupción a la congresista Glave. Muchas gracias, Presidenta. Lo que pasa es que precisamente lo que muchos queremos, Presidenta, es que no tenga que haber la transferencia. O sea, si de verdad lo que usted está diciendo a través de la Presidenta, Ministro, es que los gobiernos locales y los gobiernos regionales van a decidir por qué el 73% está asignado al Gobierno Nacional. Es decir, si estamos afirmando que los gobiernos regionales y locales ya tienen un conjunto de presupuesto, tienen un conjunto de proyectos y un conjunto de prioridades ya señaladas, señora Presidenta, entonces la pregunta es ¿por qué no está el 50% del presupuesto en los gobiernos locales y regionales y eventualmente el 50% en el nacional que verá seguramente de transferir un poco más ojalá a las regiones y a los locales? Entonces, lo que se está aprobando, señora Presidenta, es que la plata y, por tanto, la sartén la tiene por el mango el Ejecutivo. Y el Ejecutivo es quien definirá al final si es que se transfiere o no se transfiere, a quién se transfiere y a qué proyecto se transfiere. A pedido del gobierno local y regional, obviamente, Presidenta. Obviamente quien va a pedir eso son los gobiernos locales y regionales. Pero lo que se está planteando y lo que se está pidiendo es que no sea a través de tener que estar pidiendo. No peregrinarán al MEF, bueno, peregrinarán al Ministerio de Educación o al Ministerio de Vivienda para pedir que los proyectos de agua y saneamiento sean aprobados. Entonces, ¿por qué? Porque la plata no la estamos entregando a los gobiernos locales y regionales, sino al gobierno nacional. Este presupuesto tiene 73%, 72%, no sé, 4. 1, 60 en el gobierno nacional. No, presidente, no, ministro. No está hay 70% del presupuesto está concentrado en el gobierno nacional.
Y no es real que los gobiernos descentralizados tengan un presupuesto mayor. Lo que se está pidiendo es que se dé el presupuesto directamente a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, señora presidenta. Eso es lo que se pide, para que realmente tengan la decisión. Ahora no está así. Bueno, lo que nosotros pedimos es que se cambie. Si no se cambia, obviamente, pues este artículo es necesario. Pero si ya hubiera una claridad de cuáles son las regiones prioritarias a invertir, sería claro. Y sobre el caso de Lima, señora presidenta, déjeme discrepar con el señor ministro, ya le dije primer ministro, pobre señor Zavala, el ministro de Economía, señora presidenta, es que hay una falsedad. Porque no se le da a la Municipalidad de Lima el presupuesto, pero ¿sabe quién ejecuta el presupuesto que se gasta en Lima? El Ejecutivo. Y entonces, si uno ve la cantidad de recursos que se gastan en el territorio metropolitano, mucho de ese presupuesto lo gasta ¿quién? El Ejecutivo. A través de distintos convenios, contratos, lo que sea, pero los ejecuta, como por ejemplo el metro. Ahora hay una discusión sobre el metro. ¿Quién ejecuta el metro? ¿La Municipalidad de Lima? No, el Gobierno Nacional. Y muchas de las obras de inversión en barrios, señora presidenta, para muros de contención, para poder hacer apoyo a programas de vivienda, ¿quién lo ejecuta? El Gobierno Nacional, no el Gobierno local. Entonces, no es real que lo que se está presupuestando es lo que se va a ejecutar en el territorio, señora presidenta. Sí, solo para hacer una aclaración. Según el capítulo 1 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017, el 74% lo maneja el gobierno central. A no ser de que las cifras aquí ya me preocuparía demasiado. 105.000 millones correspondiente al gobierno nacional. 21.000 millones, acá lo tengo escrito. 21.000 millones instancias descentralizadas, 21.000 millones correspondientes a los gobiernos regionales y 15.139 millones correspondientes a los gobiernos locales. Sé que el ministro va a decir no, pero lo vamos a transferir, porque es gasto corriente, son sueldos, salarios, educación. Lo real y lo concreto es que el 74% acá ponen gastos corrientes, gastos de capital, servicio de la deuda. Esos son los tres montos que maneja. Para efectos prácticos, el 74% del presupuesto del sector público para el año fiscal 2017 es de 74%. Congresista Laichea. Gracias, Presidenta. Yo creo que vamos avanzando. Acá hay varios temas que venimos conversando con hipótesis de escenarios, casos hipotéticos, pero realmente lo que se está buscando es cómo hacemos para pasar de un sistema de total desgobierno del nacionalismo a un sistema que efectivamente lleve las expectativas de las regiones. Las cosas no son de golpe, lamentablemente, no pueden ser discretas. Hoy estoy acá y el próximo minuto estoy parado en la vereda del frente. Imposible, tengo que transitar. Entonces yo creo que un avance ha sido que en el presupuesto del 2017 el capítulo 12 no va más. Pero tenemos que seguir poniendo orden. Tenemos que ver qué proyectos han quedado a medias. Quienes hemos viajado con usted, Presidenta, y hemos visto lo que ha pasado con los hospitales a nivel nacional, obras en gris, abandonados, mal construidos. Esto es justamente un manejo que vamos a tener que ver en esta comisión. Entonces, vamos a tener que ver qué cosa es lo que ha pasado ahí. La voluntad está firme. La voluntad, como lo expresa el ministro, es en marzo que estén los recursos. Ver el buen orden que ha habido en las regiones. Hay regiones que están con proyectos detenidos por trabas. Hay proyectos que pueden estarse iniciando y no haber terminado los anteriores. El sistema mismo está con graves problemas. Yo creo que uno de los detalles que se está poniendo en la mesa y se trae a consideración es tengamos cuidado, aterricemos bien, pongamos las cosas en orden y no generemos más desorden. Yo vivo en provincia, si bien he postulado por Lima, he pasado 40 años de mi vida en Ica, y hay proyectos detenidos en todos los rubros. Vamos a comenzar nuevos proyectos
y seguir con los anteriores detenidos? ¿Cómo vamos a hacer ese inventario? Si nosotros comenzamos a ver las barbaridades que se han hecho en el proyecto nacionalista de Futuro Diferente en los hospitales, que casi van a generarnos un hueco de 25.000 millones de soles, pero se hizo porque todo el mundo quería un hospital. No se priorizó como eran los servicios de salud. Y como esos hay una infinidad de proyectos. Entonces no vamos a hacer nuevamente a recomenzar proyectos cuando hay proyectos detenidos. Por eso es que el ministro nos trae un punto muy importante. Este punto 13 y este punto 14, el próximo 2018, ya no deberían estar. Ya debería ser un manejo con un sistema en que las regiones ya hayan logrado superar los problemas que hoy tienen. Nuevamente, esto es un camino. Nosotros evitemos llevar nuestras voluntades por hipótesis de trabajo, por hipótesis teóricas. Lamentablemente, lo que tenemos en todas las regiones, y todos los que son provincianos lo saben, es un desastre. Un desastre, ¿por qué? Por la forma en que se administró el presupuesto. Lo que no queremos, y yo creo que nadie en esta mesa, que los pocos recursos que tenemos para gastos de capital, nuevamente caigan en esta trampa que venimos año tras año tras año. Proyectos que han sido detenidos por una serie de legislaciones, cualquiera, ya sea de orden ambiental, municipal, las que sean, pero son obras en las cuales hay dinero de los peruanos que deberían ser terminadas y que no van a poder ser terminadas. ¿Y vamos a comenzar al lado otras obras? ¿Vamos a comenzar de nuevo a hacer más obras y a dejar lo que podríamos llamar la sinfonía inconclusa, que es lo que está sucediendo y que todos nosotros hemos visto? Carreteras a medias, puentes a medias, hospitales a medias, todo a medias. Fue un gobierno de a medias. Entonces yo creo que la voluntad que hoy día está trayendo el ministro es importante rescatar. Reconozco, señora presidenta, se insistió en el artículo 12 y yo creo que hoy día estaban en lo cierto. El artículo 12 tenía que salir, pero yo creo que la voluntad es hagamos lo mismo con el 13 y el 14, pero demos el aterrizaje. No hagamos una inconclusa de desorden sobre hipótesis no confirmadas. Lo que sí es un hecho de lo que hemos visto nosotros. Hemos visto una cantidad de proyectos a medias, sin entregar, con adendas, con juicios contra las regiones. Vamos a comenzar otra vez a hacer más proyectos sin saber exactamente qué ha pasado por ellos. ¿Cuántos juicios tienen las regiones por proyectos no concluidos? ¿Cuántos? Hoy día las regiones tienen en el presupuesto hasta que pagar demandas que han perdido. Por muchas veces compañías de gente que ya sabemos cómo llegaron ahí, a través del Futuro Diferente, a través de la honestidad en la visión y todas esas frases huecas, que lo único que han dejado es un hueco en el país. Entonces lo que necesitamos hoy día es prudencia, sepamos que para llegar al segundo piso tenemos que subir por las escaleras, tenemos que hacer ese esfuerzo de subir por las escaleras. Y lo que nos propone hoy día el ministro de Economía es caminemos juntos y veamos la forma en que podamos caminar y si es necesario conversemos y busquemos tener qué forma podamos desarrollar una confianza que nos lleve a caminar, a pasar este transitar entre el primero y el segundo piso y no vivamos sobre hipótesis y fantasías que al día de hoy lo único que nos han traído son desgracias. Muchas gracias, presidenta. Pedí una interrupción. El congresista Bocángel. Sí, por favor. Y el congresista Bueno, Domínguez. sí. Y el Congresista Bocángel. A ver, para aclarar ciertas cosas. Primero es interrupción, por favor sean breves y puntuales en las interrupciones. Estamos ya más de una hora. Esta es una primera discusión, estamos escuchando la posición del ministro acerca del tema. Luego los señores congresistas decidirán todo aquello que no está consensuado para poder tomar una decisión dentro de la comisión. Así que, por favor, ambos puntos tómenlos en cuenta para poder avanzar. Sí, tiene la palabra el congresista Bocángel. Breve, por favor, que es interrupción. Sí, voy a ser breve y con respecto a la alusión del congresista Olachea, con todo respeto, tenemos diferentes formas de ver el mundo real, ¿no? Uno lo ve en objetiva, tubular,
pero otros la vemos de una manera subjetiva que es muy diferente. ¿En el sentido de qué? En el sentido que se dice, dejemos lo anterior, dejemos las obras inconclusas, dejemos todo lo que han hecho. ¿Y qué hemos recibido el día de ayer? Una lista, felicito porque es bienvenido, porque va a ser la mejor en la educación con el ministro de Educación. Felicito, hay como 200 para todas las regiones, colegios. Pero ¿quién los formula? ¿Quién los evalúa? ¿Y quién los ejecuta? Es el mismo ministerio a través del Instituto Peruano del Deporte. Señor ministro, creo que aquí debemos repensar y denles a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, toda la lista que nos han entregado. Es una lista que yo felicito lo que le toca a mi región o a las regiones. Felicitamos, está muy bien. Pero señor ministro, congresista Alochea, a través de la presidencia, congresista, miren, seguimos. ¿Por qué están esas obras paralizadas? Lo sabemos por qué están esos colegios paralizados. ¿Por qué están paralizados, señor ministro, también la parte de vivienda? Ahorita, ayer nos han entregado formulación, evaluación, ejecución, el mismo ministerio. ¿Lo va a hacer y van a seguir con lo mismo? Por eso que intervengo en las partes que sí, señor ministro, yo sé que usted va a tomar y más bien las transferencias se la va a dar a los municipios o a quien le corresponde. Yo sé que va a tomar esas medidas correctivas y son importantes. Disculpe, gracias, congresista. Presidenta. Tiene la palabra el congresista Domínguez. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, quiero saludar de verdad, referente a la derogación del artículo 12, al menos el reconocimiento que ha hecho el ministro de Economía a través de la presidencia, de que no es inconstitucional, ¿no? Nosotros acá en la Comisión de Presupuesto hemos tratado de ver lo más viable para que este artículo sea eliminado del presupuesto 2016. Bajo esa premisa, señora presidenta, quiero sugerir al ministro, y también, felicito la iniciativa de que este gasto, esta transferencia sea realizada el 31 de marzo del 2017. Pero hay que entender que no todos van a poder llegar al 31 de marzo del 2017, porque hay que cumplir ciertos debidos procedimientos, certificaciones favorables como el ALA, el CIRA, entre otros. Yo propongo y sugiero a la comisión que también se considere una segunda fecha de desembolso que pueda ser considerado como límite al segundo trimestre del 2017, para que aquellos personas que no puedan, municipalidades, regiones que no puedan cumplir, tengan esa alternativa como segunda fecha de desembolso. Eso sería una sugerencia, presidenta, y además quiero hacer presente que comparto lo dicho por mi colega Lizana y por mi colega Bocángel. Aquí hay que buscar la concertación. Nosotros entendemos que el Ejecutivo es quien ejecuta el gasto. Y de esa premisa necesitamos ver una concertación entre ambos. Tenemos que entender que este es un nuevo Poder Ejecutivo y también es un nuevo Congreso de la República. Este Congreso ya no va a ser una mesa de partes. Estamos nosotros para fiscalizar. Entonces necesitamos concertar ideas y esa es mi propuesta, por eso que comparto lo dicho por mi congresista Lizama. Gracias, congresista. Para que termine el congresista Olaichea. Me felicito por las palabras del congresista Carlos Domínguez. Me parece que estamos avanzando en el camino. Y lo que dice el congresista Bocángel es cierto, que ya hay proyectos definidos, pero solo en educación, y estamos hablando que todavía hay por definir montos más importantes. Yo creo que acá tenemos que tener la calma de mirar lo que hay y tratar de trabajar conjuntamente para empatar este trabajo. Nuevamente, la voluntad está en eliminar en el 2018 tanto el artículo 13 como el 14. Cuando le hablo a través de la presidencia, congresista Bocángel, yo sé lo que está pasando en mi provincia y me parece un desastre. Y le aseguro que usted también. Gracias, congresista. Le damos el uso de la palabra al ministro y solo recordarle que los contrapesos del poder fortalecen la democracia, señor ministro. Tiene el uso de la palabra. Por supuesto, presidenta. Creo que, vuelvo a repetir, debo haber sido el ministro que ha visitado más veces el Congreso. Ya creo que lo único que me falta es una pequeña oficina acá en el Congreso. Pero, a ver, vamos, por su intermedio yo quisiera hacer algunas aclaraciones con respecto a lo que ha dicho la congresista Glave. En primer lugar, no es cierto de que el 70% de los recursos se quede en el gobierno nacional.
hay una confusión con lo que es el presupuesto de apertura y lo que es el presupuesto ¿cómo se llama? Modificado. El presupuesto modificado incluye todas las transferencias que se realizan a las regiones. Si nosotros tomamos el presupuesto modificado, nosotros en el 2017 estamos proponiéndole a este Congreso de que 60% de los recursos queden en el gobierno nacional y 40% pasen a los gobiernos regionales. Del 2016, estos porcentajes eran 35% para los gobiernos locales y 65% para el gobierno regional. En otras palabras, estamos tratando incrementalmente de darle más y más recursos a los gobiernos locales. En el gasto de inversión es aún más claro. En el presupuesto del 2017 estamos proponiendo que 50% de las inversiones se realicen en los gobiernos locales y 50% en el gobierno nacional. En el presupuesto del 2016 ese porcentaje era del 45%. Entonces, nuevamente les vuelvo a insistir, nuestro compromiso es un compromiso de descentralización. Ahora, la congresista, por su intermedio, presidente, se pregunta ¿por qué tienen que haber transferencias? En realidad, cuando uno presenta el presupuesto, uno presenta los ingresos y presenta los gastos. Y los gastos en el presupuesto están plenamente asignados. Es decir, cada gobierno regional, cada sector va a ver transparentemente a dónde van esos recursos. Y ustedes pueden identificar en la lista de los proyectos exactamente a dónde van esos recursos. Lo único que nosotros hacemos es que hasta el 31 de marzo tenemos la posibilidad de transferir el dinero. ¿Por qué lo transferimos el dinero? Porque los ingresos lamentablemente se recaudan de la población de mayores ingresos, fundamentalmente de Lima. Y es algo que nosotros hemos criticado desde la campaña, que los ingresos tributarios están sumamente concentrados. Lo hemos dicho, 53 empresas representan más del 40%. Entonces, lamentablemente todos los ingresos entran o pasan por intermedio del gobierno central y de ahí los transferimos a las regiones en función de los proyectos de inversiones que ya han sido aprobados por su mayoría en el Congreso. Entonces, no es cierto, y vuelvo a rechazar la opinión, de que nosotros de una manera, ¿cómo puedo decir?, casi de beneficencia pública le estemos entregando a las regiones. No, no es así. Las regiones deciden cuáles son sus proyectos de inversión, esos proyectos de inversión entran dentro del presupuesto y lo único que nosotros le estamos pidiendo en el artículo 13 y 14 es que nos permitan una forma expedita de hacer las transferencias hasta el 31 de marzo. Con respecto a los proyectos, efectivamente hay un sistema de evaluación, pero en el sistema que hoy día prevalece, efectivamente, era un sistema de morón, era un sistema en que muchas de las regiones tenían que venir al MEF, era lo que el presidente muchas veces ha llamado un SNIP, que lo único que hacía es que trababa proyectos. Nosotros estamos presentando una reforma integral al sistema de inversiones, bajo la cual le vamos a dar a las regiones la decisión de priorizar sus proyectos, de darle viabilidad a sus proyectos. Esto es un cambio muy importante, pero por eso nosotros queremos que ustedes nos den la posibilidad de dar un espacio para hacer estas transferencias, porque estamos probando un sistema nuevo, una transformación, un cambio. Y ese cambio, lamentablemente, no se puede hacer de la noche a la mañana, hay que hacerlo de manera gradual. También por su intermedio, presidente, tampoco estoy de acuerdo con los comentarios que hace la congresista Glave con respecto a Lima. Aquí les presento los datos. La Municipalidad de Lima recibe de recursos directamente recaudados y determinados 1.400 millones, de transferencias del gobierno central solamente 16 millones de soles. Entonces, claramente ellos tienen sus propios ingresos y es de esperar que las regiones y las municipalidades que les vaya bien,
gradualmente tengan su propia base tributaria y que ellos automáticamente puedan financiar sus propios proyectos. Ica, por ejemplo, es otra región que le ha ido extraordinariamente bien. Ojalá con el tiempo puedan desarrollar su base tributaria y de esa manera financiar sus proyectos. Entonces, como funciona el presupuesto es que recauda los ingresos y los asigna a las regiones que más los necesitan. Ese es el mecanismo básico de redistribución que hace el presupuesto. Por último, yo estoy aquí siendo responsables. Yo lo que quiero advertir es que el día de mañana las regiones vengan donde ustedes y vengan a exigirles por qué no se han realizado las transferencias el 31 de marzo. Si es que nosotros no aprobamos el artículo 13 y 14, eso es lo que va a pasar. Las regiones se van a parar aquí afuera y les van a exigir a ustedes que aprueben las transferencias. Y vamos a tener que aprobar transferencias a más de 1.200 proyectos de inversión distintos. Y los vamos a tener que pasar por esta comisión. Proyectos que ya ustedes están aprobando en el presupuesto hoy día. O sea, no son proyectos distintos. Lo único que van a convertirse es lo que ustedes no quieren convertirse en una mesa de partes, ¿no? Lo que yo les pido es, y vuelvo a insistir, me parece totalmente razonable que todas las transferencias que se hagan bajo los proyectos que están establecidos en el presupuesto se hagan con decreto supremo y nos permitan a nosotros hacerlas antes del 31 de marzo, ojalá podamos hacerlas en enero. Aquellos que no llegasen al 31 de marzo, nosotros encantados pasamos por la Comisión de Presupuesto y por el Congreso. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Por favor, tiene intervención la congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, entiendo y comprendo la buena fe del ministro. Hay una buena fe que tiene el ministro en que esto se va a cumplir, que esto se va a hacer. También sabemos que no es la responsabilidad porque recién han asumido el cargo. Sin embargo, es importante manifestarle que la realidad es muy diferente. Efectivamente, usted, muchas veces el ministro de Economía no decide cuáles son los proyectos que se prioriza, pero sí hay por los directores. Los directores en cada uno de los ministerios son los todopoderosos quienes deciden qué proyecto es viable y qué proyecto no es viable. Y sería bueno que esas observaciones fueran fundamentalmente en que los proyectos son de emergencia, son de urgencia y son de prioridad para cada gobierno regional y municipal. No, señores, yo vuelvo a reiterar, son bajo otros intereses que se le dan prioridad. Y eso ocurre. Yo le pregunto, señor ministro, usted debe de haber escuchado en diversas reuniones que tienen con los gobernadores regionales. ¿No es cierto que las propuestas que ellos envían les son autorizados o declarados viables y le transfieren las partidas? No es así. Los grandes poderosos son los directores de cada uno de los ministerios. ¿Por qué vivienda? En estos momentos, que son sectores tan importantes, vivienda como educación, han amarrado todo el presupuesto y lo tienen en estos momentos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues, así como para irse el exgobierno corrupto de Ollanta Humala, hicieron pues los festines, dieron a diestra y siniestra algunas municipalidades que eran sus amigos, que no era por factor que eran los proyectos viables, sino que eran otros motivos quisieron que le dieran esos presupuestos y por ello es de que cuando se van a la realidad quieren ejecutar esa obra, no pueden porque tienen deficiencias en los proyectos viables que ya habían sido declarados entre comillas, pero proyectos realmente viables que deberían ser ejecutados han sido observados. Y le podemos mandar la lista, ministro, a su despacho, de que los proyectos vienen siendo paralizados en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Vivienda, en el Ministerio de Transporte. ¿Con qué motivos? No la sabemos. Pero yo sí, tenemos nosotras evidencias y se lo hemos dicho al ministro de Vivienda. Por ello, ministro, yo también creo en la buena fe. Por ello es bueno retirar a alguna gente que ha venido trabajando en el gobierno pasado que están haciendo quedar mal su ministerio. Yo confío en su buena fe, pero no se vive, tampoco podamos ser ingenuos solamente de buena fe. Ya tiene más de 100 días y no hemos visto que haya
de alguna manera podido sacar a esa gente mala que no deberían gozar de la confianza, porque es el dinero de todos los peruanos. Si bien es cierto, entiendo la preocupación, dice, no debemos, hay emergencias en la cual no vamos a estar enviando al Congreso, ¿no?, para que nos autoricen qué presupuestos y qué transferencias se hacen, y por ello queremos transferir a través de los decretos supremos. Pero le digo, señor ministro, en el artículo 1, inciso 3 de esta misma ley, en el artículo 8.4, en el artículo 9.6, en el artículo 13.3, 14.2, y puedo seguir enumerando los artículos, que son más de 15 artículos a 20, que están las excepciones, que le permite que a través de un decreto supremo usted puede transferir esas partidas presupuestarias, sea gobiernos regionales, gobiernos municipales u otras instituciones del Estado. Pero lo que queremos es garantizar que los presupuestos realmente sean transparentes, que sean obras que la población necesita, no lo que se les ocurre a algunos directores, sino que el pueblo requiere. Huánuco, ministro, tiene más del 82% que no tenemos los servicios de agua y desagüe. Lo mismo ocurre en carretera, no tenemos ninguna vía asfaltada más que la central. Entonces, por ello es importante recoger los proyectos de envergadura que también los gobiernos regionales lo han planteado. Entonces, por eso yo sí, también le garantizo que en el Congreso, usted cuando manda, seremos ágil para poder aprobar inmediatamente. Usted ingresa, a los 2 días ya está ustedes con la norma y podrán con ello transferir. De la misma forma, usted manifiesta que ya tienen la relación de esos proyectos que superan, que más o menos es un fondo, como le digo, de contingencia, que estamos hablando más de 5.700 millones, que muy bien podría hacer un listado de cuáles serían las obras a nivel nacional, y muy bien lo podríamos nosotros, justo estamos en el debate de la ley de presupuesto, anexarlos, ¿no?, en esta ley, y con ello estaríamos cumpliendo y no habría ningún temor. Creo que sí se puede hacer, ministro. Yo le pido que también entienda a este Congreso y entienda a la población que queremos que las obras de inversión sean las obras que los pueblos necesitan, más allá del deseo del alcalde, más allá del deseo del congresista, sino lo que queremos que la población fundamentalmente sienta que un Estado le está brindando salud de calidad, que le brinde una educación de calidad. De la misma manera, el tema de agua y desagüe. Hagamos realidad los sueños de muchos peruanos que están esperando que se actúe con transparencia. Efectivamente, hay gobiernos regionales que hay corrupción, gobiernos municipales y otras instituciones, pero ello no puede evitar a que nosotros podamos trabajar con transparencia, y creo la mejor forma es que cortemos esas malas prácticas de que se hacía todo por decretos supremos. Hagamos por la ley, y eso es lo que estamos pidiendo y ejerciendo lo que la Constitución nos prevé. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Les pido 5 minutos, un pequeño receso. 5 minutos, no se vayan a ir porque vamos a continuar.